Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy tenemos esos episodios chirmol que a veces digo yo que me gusta porque hablamos un poco de todo. Y para acompañarme en este chirmol, aquí está conmigo Pavel Vega. Ustedes ya lo conocen, periodista. Pavel, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a llamarle chirmoleando. Ajá, sí. ¿Cómo va la vida fitness, Pavel? Bien, ahí tratando de hacer un poco porque después de 35 años casi no. No, muy bien. Pero ahí voy. Ahí con la ayuda de Claudia. Claudia, sí. Qué bueno, qué alegre. Un saludo si nos escucha. Ajá, sí. Vamos a decirle ahí que nos escucha que le hicimos un saludo un hoy. anuncio. Ajá, un anuncio. No, pero qué bueno. Gracias, Pavel, por acompañarme. Varios temas hablábamos ahí para calentar un poco antes de la discusión, pero creo que están pasando varias cosas pequeñas que es importante analizarlas, a lo mejor en un contexto más macro. La primera... y quiero que nos vayamos a Shela. La ponemos de primero porque creo que hay que llamar la atención. Creo que a las personas de SBX, que es este movimiento que se llama Sacándole Brío a Shela, que por cierto, el gobernador de Quetzaltenango es uno de los fundadores de ese movimiento, Aldo Herrera. Ustedes lo habrán visto por ahí. Y luego, pues hay 4 concejales de Sacándole Brío a Shela en el Consejo Municipal de Quetzaltenango, de la ciudad, del municipio de Quetzaltenango. Y hoy están bajo ataque nuevamente, ¿verdad? Vamos a revisar un poco ahí la noticia. Yo la tenía por acá, pero creo que es mejor si la leo para... Sí, para informar, tener, digamos, para tener la información clara. Comentar. Ajá, por aquí la tengo, que es un saludo ahí a Marco Chávez y que la verdad que es que terrible lo que está pasando. Pero básicamente... lo que vimos es que el Consejo Municipal de Quetzaltenango busca dejar de fuera de manera definitiva a estos 4 concejales de Sacándole Brío a Shela. Este viernes fueron colocados 4 avisos urgentes en los pasillos de la comuna quetzalteca que contienen información sobre la intención de concejales y síndicos afines al alcalde Juan López de buscar que el Consejo Municipal declare vacantes los cargos de los concejales electos con el Comité Cívico SBX, Sacándole Brío a Shela. Ellos son Marco Chávez, Henry Orochom, Rodrigo Pereira y Sergio Monzón, quienes actualmente no pueden asistir a las sesiones por una resolución judicial en su contra. Esto es el último, más reciente de una serie de ataques que han sufrido los concejales de Sacándole Brío a Shela a lo largo de estos 7 meses que tienen de estar pues participando de las sesiones del consejo. No sé qué. Yo lo que recuerdo que comenzó esa afrenta del alcalde, sobre todo, y su gente contra los concejales, porque estos concejales querían tener un espacio de fiscalización, lo estaban cuestionando, estaban fiscalizando la municipalidad, la administración, y querían hacer las sesiones públicas, recuerdo. Y algo similar a lo que pasó aquí en la ciudad de Guatemala con Ninochka y con el otro concejal de oposición. Sí. Pero allá el alcalde se fue contra ellos y a partir de eso lleva un ataque que ya hasta entiendo que hay quiere declarar vacantes las concejalías, que eso es totalmente arbitrario e improcedente, creo yo. O sea, una sala de apelaciones le da la razón, pero ahí estamos viendo otra vez cómo desde años atrás, yo diría que desde 2019, cómo se ha socavado los principios democráticos, Sí. Pero además también la legislación electoral, que el caso emblemático es el de Semilla, pero aquí también son concejales electos popularmente que tienen que tener un proceso de antejuicio y esas cosas para que puedan salir del puesto, pero no así como se está desarrollando esto. Ya tengo por aquí la recomendación del mes de Editoriales Piedrasanta. Es el libro de Acabal y González Goyri. En el ocaso de sus días, Roberto González Goyri le muestra a Humberto Acabal una serie de cuadros en su taller. La mirada del poeta recorre cada color y cada línea. Entonces nace el asombro, dice. Este es el libro que se llama Acabal y González Goyri, El color de la poesía. Lo pueden encontrar en librerías Piedrasanta, está muy bonito. Si ustedes ven la edición, pasta dura y demás, lo pueden comprar en línea o también a ir a alguna de las librerías Piedrasanta, particularmente en Zona 1. Así que recomendadísimo el libro. Sí, aquí estamos viendo para mí un típico caso de
de abuso, digamos, de parte de las estructuras tradicionales representadas por, la posición oficialista en la municipalidad de Xela, en contra de 4 concejales que venían, digamos, de un movimiento nuevo, gente que no estaba necesariamente metida en política, ciudadanos de Quetzaltenango que tienen el interés de entrar y fiscalizar lo que está pasando adentro de la municipalidad de Xela, que sabemos ha sido una municipalidad, digamos, que ha tenido, pues a lo largo de los años, diferentes reclamos por temas de corrupción y demás. El alcalde, digamos, el primer enfrentamiento que tuvieron se da porque los fiscales de Sacándole Brío a Xela, los concejales, no sé por qué estoy diciendo fiscales, los concejales de Sacándole Brío a Xela intentan transmitir las reuniones del consejo. Que ojo, las reuniones del consejo son actos públicos, ¿verdad? Deberían ser actos públicos, abiertos al público. Ellos dicen, bueno, siguiendo este principio, ponen un teléfono y tratan de transmitir. Las primeras acciones en su contra se dieron a través de unas denuncias que les pusieron por violencia contra la mujer. Una de las otros concejales que está ahí, que pertenece al grupo oficialista, les pone una denuncia por violencia contra la mujer, digamos, de nuevo, mal utilizando esta legislación. Y luego ellos, pues, se ven pues, afectados por decisiones de un juzgado de paz, entiendo, que los deja fuera de las sesiones. O sea, digamos ya primer abuso y luego ahora están pretendiendo dejarlos completamente fuera, declarando vacantes sus concejalías. Entonces, esto es algo que está pasando en las últimas horas. Es una noticia en desarrollo. Por ahí hablamos con Marco. De repente, pues les hacemos una invitación. Si quieren venir, aquí están los micrófonos de Tangente y nos cuentan qué pasa. O lo hacemos vía Zoom, ¿verdad? Porque es lo más fácil. También... Con Aldo hemos estado en comunicación para ver si logramos cuadrar en alguna fecha que él venga por acá para poderlo entrevistar, pero creo que es interesante voltear a ver qué está pasando en Xela. Y es que justamente, o sea, yo no sé qué es lo que se pretende declarando vacantes a concejales, porque no podés hacer elecciones. No. O sea, no se puede declarar vacante una concejalía porque, o sea, que esté vacante quiere decir que hay oportunidad de entrar. Exacto. Y no se pueden hacer elecciones. No, entonces, esto es un abuso. Es una total tergiversación de las leyes a todo vapor en Xela que sí debería de ser frenada por el Tribunal Supremo Electoral, creo yo. No sé si tendrá competencia en eso, debería. Pero ya el Tribunal Supremo Electoral declaró electos a estas personas. Ya tomaron posesión. Es que por todos lados no soporta el análisis. O sea, es que sí, de verdad ese es el problema. Sí, esto, digamos que no vamos a meter a hacer análisis jurídico, pero el tema es un abuso y luego la participación de los juzgados en Xela, que claramente lo que hay ahí es complicidad con el actual alcalde para evitar la fiscalización. Pero digamos, veamos a los niveles a los que están llegando para evitar ser fiscalizados por un grupo político pequeño, digamos, nuevo, que lo que quiere es hacer las cosas de una forma distinta, dar transparencia y comunicarse de otra forma. Yo lo que creo es que al final esto... no sé si van a lograr su objetivo. A lo mejor los concejales de SBX pueden elevar esto a otros tribunales para, digamos, evitar que esto pase. Pero también creo que esto hay que hacerlo público, ¿verdad? Y hay que decir las cosas. Yo entiendo que... Yo hablé con ellos en una ocasión ya y decían que, bueno, que sí les da un poco de miedo también, ¿verdad? Porque se están enfrentando a grupos oscuros, digamos, que están en el poder. Pero más allá de esto, creo que la publicidad de este problema es lo más importante, también por la misma seguridad de los concejales. Pero bueno. Sí, esto yo creo que lo que toca es que ellos de repente puedan elevar esto, como decíamos, hacia otras instancias judiciales y logren mantener sus posiciones, ¿verdad? Pero ahí sí que les damos mucha suerte. Y de nuevo el mensaje, los micrófonos de Tangente están abiertos por si quieren... venirse aquí con nosotros y platicar un poco, lo hacemos por Zoom, ahí platiquemos más adelante, pero un saludo ahí a Marco, a los otros concejales y a Aldo también. Nuestro patrocinador Madera San Miguel tiene madera de experto. Recuerden que si ustedes quieren hacer alguna remodelación en su casa, de repente cambiar la cocina, no sé, armar un closet o una librera, pueden ir a Madera San Miguel. Ahí les dan no solo el material para hacerlo, sino que también capacitación, o si necesitan alguna asesoría especial, pues ahí pueden asistir. A nosotros nos gusta aquí la tienda de Zona 9 porque es particularmente grande
grande y está muy bien ubicada, pero tienen tiendas por todo el país. Así que recuerden, Madera San Miguel tiene madera de experto. Pero bueno, Pavel, hoy vimos a Santiago Palomo salir en la mañana con estas conferencias de prensa semanales que vos me decías desde que tomó posesión él en el cargo de secretario de comunicación de la presidencia, ya son, digamos, costumbre todos los lunes. La mayoría de veces ha aparecido junto al presidente Arévalo. O sea, digamos, es una, me parece una estrategia de comunicación positiva. Informar a la población qué va a pasar en la semana, digamos, algunos temas importantes. Cosas que me llamaron la atención. El presidente Arévalo no estuvo porque tenía que atender al primer ministro de Belice, que vino al país y tenían pues algunas actividades ahí en conjunto. Vos me decías que si de repente le va a hacer algún comentario sobre esta empresa del caso que presentó la SAT, que está en Belice precisamente, ¿verdad? Está registrada en Belice. Que está emplazada en Belice y tuvo transferencias y transacciones con las 410, bueno, que ni siquiera son 410, son más, pero 430 o algo así, que están implicadas en este caso de defraudación tributaria, el megacaso de defraudación tributaria. Creo que el presidente va a aprovechar, o debería al menos, aprovechar en pedirle apoyo, pues, para que se descubra más sobre esta sociedad que está en Belice, ¿verdad? No deberíamos de dejar en manos de la prensa toda la investigación, ¿verdad? Porque en las últimas 2 semanas los medios hemos publicado información sobre este caso, sobre las empresas, sobre los abogados, sobre los representantes legales. Van a salir más publicaciones. Debería de ser esto el trabajo del Ministerio Público, pero vimos que el Ministerio Público utilizó el caso solo para criminalizar al presidente, ¿verdad? Entonces, ya sabíamos que iba a utilizar eso. Se decía, cabal, ahora el MP va a tirar un caso contra el propio SAT, ¿verdad? Sí, eso creo que todos en broma decíamos, bueno, ¿cómo este caso que presenta la SAT, que de ninguna forma está relacionado con este gobierno, porque claramente son acciones hechas durante el gobierno anterior, puede el Ministerio Público darle la vuelta de alguna forma para encontrar cómo inculpar al presidente Arévalo? Y efectivamente... Y así fue. Así fue, ¿verdad? A la primera oportunidad que tuvieron. Ni dejaron pasar mucho tiempo, o sea, fue bastante rápido. El tema... Pero hablamos de la conferencia de prensa y yo creo que es muy positivo lo que hace Santiago como secretario de Comunicación. Creo que le ha dado una voracidad al gobierno también, que se esperaba ya, una contundencia, una reafirmación de sus principios, que ahora tienen una cara nueva, positiva. La comunicación es más fluida, más, al menos la comunicación con la prensa. La relación con la prensa es más fluida, hay un mejor entendimiento, las respuestas son más efectivas y los mensajes políticos también están mejor construidos y mejor desarrollados. Creo que es muy importante el cambio que sucedió en la Secretaría de Comunicación, sin desvalorizar a Haroldo Sánchez, con todo el respeto y con la admiración que le tengo, pero sí creo que Santiago le dio una nueva vida a la Secretaría que sí necesitaba. Sí, yo creo que igual, pues, lo mismo de Haroldo Sánchez, ¿verdad? Pero creo que sí necesitábamos... ya están cayendo rayos por ahí. Necesitábamos un secretario de comunicación más activo, más presente, creo yo. Y me parece que Haroldo no... Esa posición no se sentía muy cómodo, entonces creo que era mejor, pues, optar por una opción tipo Santiago Palomo. Me gusta mucho más la posición que está... ocupando Santiago Palomo ahorita al frente de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia que la que tenía en la Comisión contra la Corrupción. Sí. Creo que es más útil su perfil ahí, porque sí el gobierno necesitaba ordenar sus acciones de comunicación y creo que eso se ha visto a raíz de este tiempo. Incluso los he visto activos en redes, digamos, con otro tipo de mensajes, y eso me parece positivo, comparto. También, además, dale. Además también la rendición de cuentas del presidente y de los ministros y secretarios, porque sí se estaba perdiendo la dinámica la dinámica que esperábamos, era que este presidente diera muchas más conferencias de prensa, diera más explicaciones, los titulares de los ministerios y secretarías dieran más información, etcétera. Está costando. Es el matiz que yo quiero colocar, porque está costando que a algunas ministras o ministros
den información a la prensa. No Sí. están saliendo mucho a cámara, a micrófonos, como que les cuesta entablar esa relación con la prensa. También las oficinas de comunicación están fallando en ese sentido. Santiago Palomo, ya las y los periodistas que cubrimos los temas del Ejecutivo, ya le hicimos ver a Palomo cuando él hizo una reunión éramos casi 50 periodistas en el Palacio, hablando sobre los temas que nos competen, lo que necesitamos, las quejas, ¿verdad? Eso creo que es muy importante lo que está sucediendo, pero pongo ese matiz de que falta la comunicación en los ministerios y en las secretarías o en las entes del Ejecutivo. Y es difícil generar esa dinámica porque hay muchas personas encargadas de esas oficinas de comunicación que vienen de gobiernos anteriores. Sí. O con las dinámicas de gobiernos anteriores. Algunas son nuevas, otras no, pero el que yo recuerde que el gobierno de Otto Pérez era más abierto ya es demasiado decir. O sea, es demasiado, demasiado. Pero realmente, por ejemplo, Otto Pérez, en cada actividad, yo cubría el Ejecutivo en esa época, cubrí por 1 año y medio más o menos, y en cada actividad a la que Otto Pérez iba, fuera de la capital o en la capital, siempre al final de la actividad, montaban un podio, un panel con los logos del gobierno. Iba el presidente a dar una conferencia de prensa, al menos rápida, y que costaba que a uno le dieran la palabra como periodista más alternativo, digamos, y crítico. Pero daba conferencias de prensa en todas sus actividades. En todas se montaba una cosa improvisada un poco, pero siempre había una mesa, había un podio, había micrófonos, siempre. Creo que eso es lo que le falta a este gobierno, por ejemplo. Imagínate que estoy poniendo ejemplo a Otto Pérez Molina, eso ya me cuesta. Aunque no sé si tal vez le falta más con los ministros que con el presidente. Porque el presidente sí lo he visto, digamos, que cuando termina una actividad, casi siempre hay actividad con periodistas. Pero no planificada. Claro, es más improvisada. Es porque los periodistas piden al presidente, pero no es que la secretaría ponga ahí, coloque un espacio para la prensa, digamos. Eso se dejó de hacer con Jimmy. Bueno, Jimmy hasta nos cerró la casa presidencial, nos cerró la entrada del palacio, después pusieron las vallas, el Llamateino, digamos. Pero creo que el presidente Arévalo sí debería de repensar más su relación con la prensa. Otra cosa es que también a Otto Pérez se le preguntaba todo, ¿verdad? Y aunque los ministros, algunos sí hablaban, era difícil contactarlos. Otto Pérez fue él mismo el vocero de su gobierno. Exactamente. Entonces, ¿qué no pasó con Álvaro Colón, por ejemplo? Ronaldo hablaba más. Pero yo creo que se debería de buscar un balance entre esas acciones, porque tampoco queremos al presidente hablando todos los días, como AMLO, ¿verdad? Aunque AMLO, viéndolo desde el punto de vista de él, le funcionó. Porque manejó la agenda totalmente. Pero creo que a Arévalo le falta un poco más, y también a los ministerios y a las secretarías. Eso sí, esa es una crítica tal vez la diferencia con AMLO es que él lo hace para poner la agenda. O sea, AMLO, para dominar AMLO le dice a los medios y a la opinión pública cuáles son los temas, ¿verdad? Exacto. Y lo usa para todo, porque o sea, las mañaneras son una miscelánea de temas como este programa. No, pero digamos que esta es parte de la estrategia, mientras que el presidente Arévalo tiene más una postura de responder preguntas de la prensa, ¿verdad? Cuando está en las actividades, particularmente de los lunes, ¿verdad? Entonces, tal vez hay que pensar cuáles son los momentos para poner temas en la agenda y cuál es la mejor forma de hacerlo, y cuáles son los momentos para responderle preguntas a la prensa, ¿verdad? El productor de Tangente, Josué, estuvo celebrando su cumpleaños el fin de semana. Esperamos que haya tomado Paris Mart. Siempre lo recomendamos, ¿sí? Dice que sí. Bueno, ok. Josué, muy bien. No, Paris Mart, recuérdense que si van a tomarse un par de tragos, siempre con moderación, de repente un par de cervezas, un par de vinos o lo que les guste, pues tomarse una pastillita de Paris Mart media hora antes es bueno para evitar los molestos efectos de la goma del día siguiente. Así que lo recomendamos mucho y siempre con moderación. Lo pueden encontrar en farmacias, en Super 24. Vale 10 quetzales la pastillita. El paquete vale 100. Y con eso pues pasan el día siguiente tranquilos. Así que Paris Mart de Productos Himalaya, recomendadísimo. Sí, es que es una dinámica. O sea, si yo me pongo a estudiarlo como periodista, pues yo te podría dar una perspectiva distinta a si te estoy hablando como
como comunicador, digamos, Claro. como un análisis desde la comunicación política. Eso Sí. es porque, digamos, ahí me tengo que poner en los zapatos del gobierno y de esa comunicación institucional, de esa estrategia y todo. Eso dependerá mucho, porque si querés dominar la agenda, pues sí, vas a ser un poco como AMLO o como otros presidentes, Bukele, etcétera. Claro. Pero Que no está mal. Que no está Digamos, mal porque es una estrategia de comunicación, al final. Es una estrategia el dominio de la agenda. y lo que estamos viendo es que les funciona. Exacto. Ese es el tema. Entonces, tal vez habría que pensar, yo creo que está mejorando mucho la comunicación del gobierno, habría que pensar cómo poner temas sobre la agenda. Y hablando de poner temas sobre la agenda, hoy Santiago hacía una reflexión, ¿verdad? Porque no fue, en realidad no tenía mucho que ver con el tema que estaban hablando, pero era más una reflexión hacia el tema de las comisiones de postulación y la atención que debíamos poner como ciudadanos en el tema de las comisiones de postulación y aprovechemos ese tema que metió Santiago ahí para trasladarnos a la Landívar, ¿verdad? Este fin de semana estuvimos viendo un desfile desde el viernes, ¿verdad? Estuvimos viendo un desfile de personajes que llegan a dejar sus carpetas para ser considerados para ocupar puestos dentro de la Corte Suprema de Justicia o las Cortes de Apelaciones. Entonces, ahí vimos un desfile de personajes de todos tipos. Llamó la atención que la primera plana del Ministerio Público, el ala más controversial del Ministerio Público, digamos, considerada golpista, los que encabezan este golpe, estaba en cámara lenta, como le ha llamado Douglas González aquí, Rafael Curuchiche, Cintia Monterroso, o Leonor Morales, estaban ahí, Gilberto Porras, estaban ahí dejando sus carpetas, sus expedientes para ser considerados magistrados de apelaciones. ¿Qué nos dice esto del estado en el que está el Ministerio Público? Porque si algo está claro es que ellos saben que de aquí a mayo del 2026 es el tiempo que tienen en el Ministerio Público y después de eso se les acabó el espacio que tienen ahí para seguir destruyendo la justicia en el país, pero también se les acabó la inmunidad, ¿verdad? Esa es la otra cosa. ¿Y qué diría de ellos si resultaran electos? Cosa que yo dudo porque, digamos, ese tipo de perfiles casi que deberían ser descartados de entrada. Pero ¿qué diría de ellos si abandonan ahorita el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Y cómo se habrán tomado dentro del Ministerio Público el hecho que ellos hayan ido a dejar sus papeles? No sé qué pensás vos. Ay, mira, yo tengo muchísimas perspectivas al respecto, muchos escenarios, porque el primero que yo veo, y me gustó lo que dijo Carmen Aida Ibarra en Con Criterio hoy, que quieren colonizar el sector justicia. Digamos, trasladar sus tentáculos más allá del Ministerio Público hacia el sector justicia para tener seguridad de los fallos en las salas de apelaciones a favor de la mafia. Pero esa es una. La segunda es que justamente lo que decís, ¿verdad? Que ellos saben que sea antes de mayo de 2026 o hasta mayo de 2026, seguramente si cambia la fiscalía, la persona titular de la fiscalía, sus puestos están comprometidos. Seguramente los sacarían, incluso los perseguirían, seguramente habría una persecución penal por todos los delitos que han cometido. Ellos están seguros, o sea, se nota, eso es lo que se percibe, ¿verdad? Que hay una seguridad de sus actos. Incluso el propio Curruchiche, cuando fue al Tribunal Supremo Electoral a traer una certificación de no sé qué para su expediente, le dijo a la prensa, ¿verdad? Que las comisiones ya incluso habían, nadie le preguntó, o sea, él mismo lo dijo, que las comisiones ya habían establecido que en el punteo no van a valorar factores éticos. O sea, él mismo se está... Entonces, como quien dice, yo no estoy tengo tranquilo problemas. porque Es como, también, hombre, sí. ayúdate a ayudar. Y entonces, eso por una parte, ¿verdad? Lo otro es, ¿por qué presentarse a un proceso que se supone que debe estar terminado ahorita ya a finales de septiembre, principios de octubre, para tomar posesión el 13 de octubre? ¿Por qué presentarse a ese proceso el círculo más cercano a Consuelo Porras? Porque yo te diría, bueno, 1 o 2 que participen, va. Pero es que es Curruchiche, Monterroso, Morales,
el esposo de la fiscal, Sí, Porres, además. Gilberto Porres. Al menos ellos 4, ¿verdad? ¿Por qué, si se van en octubre, por ejemplo, la fiscal se quedaría sin su círculo cercano? Solo faltaría que Ángel Pineda se haya postulado, ¿verdad? Ajá, que no. Pero no, pero me parece eso que es un símbolo de dos perspectivas, puede ser. Una es que se sepa algo que va a pasar y que esas personas sepan que es inminente la salida de la fiscal por una u otra razón, y entonces estén buscando justamente otro feudo, o quieran dejar sola a la fiscal. Eso me parece... a mí me causa mucha curiosidad esa onda. Pero la otra perspectiva que te quiero decir es que también puede ser que estén generando lo que justamente generaron, que es ruido. Que eso lo hace mucho Ricardo Méndez Ruiz y este tipo de gente. Puede que lo que querían era generar ruido, que habláramos sobre ellos, que habláramos sobre esto, en vez de estar hablando sobre otras personas o sobre otra parte del proceso de las hasta comisiones. un tipo de como de decir, aquí estamos viendo, o aquí estamos encima del proceso. O sea, no... O sea, también pensando en las formas oscuras como operan estos grupos, hasta que les hayan dicho, miren, vayan a dejar su expediente ahí y que los vean ahí, que les tomen foto y como vos decís, acaparan la atención, acaparan la discusión alrededor de lo que está pasando en la entrega de expedientes, que vimos a otro montón de personas, ¿verdad? Y a mí me parece más que es... y fíjate que lo he analizado en las últimas semanas y siento que el Ministerio Público ha tirado todas sus balas o está tratando de tirar todas sus balas ya de forma errática incluso. Yo percibo como que hay una fuerza interna que les está haciendo como, miren, es nuestro último día, hay que sacarlo todo. Hay que sacarlo todo contra este, contra el otro, antejuicio por acá, denuncia por acá, querella por acá, un audio por acá, todo. Siento que las últimas 3 semanas al menos hemos percibido esa dinámica del Ministerio Público con un ataque frontal, personal, contra el gobierno. Y político contra el presidente. Político. O sea, alejado de lo jurídico, ¿verdad? Justamente, política es la primera palabra que debemos usar. Porque sí, es un acto político lo que está sucediendo. Y bien decía Carmen Aida Ibarra, que es la primera vez... Voy a citar mucho a Carmen Aida Ibarra ahorita porque está bien. Me pareció muy, muy, muy elocuente la entrevista. Es la primera vez que vemos que el epicentro de la amalgama de los intereses de la mafia para cooptar las cortes está en el Ministerio Público. Ella recordaba que la última vez que había tratado el Ministerio Público de perseguir o estas acciones tan de lawfare fue con Asisclo Valladares a principios de los 90s, al frente de la PGN, cuando no era Ministerio Público separado de la PGN. Entonces sí me parece relevante que una persona experta con 25 años llevando estos procesos viendo estos procesos de postulación tenga esa perspectiva. Me parece que sí es una cosa importante de señalarla. Y además también me parece relevante la denuncia que hizo también sobre estas llamadas que están recibiendo algunos comisionados de ambas comisiones, desde el círculo cercano de la fiscal general, desde el despacho, digamos. Que esa fue una denuncia también de Carmen Aida hoy en Con Criterio. Eso, justo. Eso es lo que es una denuncia de ella. Entonces me parece muy relevante ponerle ojo a lo que está sucediendo desde el Ministerio Público. Y creo que esas acciones también pueden ser tan arrebatadas y tan erráticas porque quieren completar el círculo de su sector con las cortes, y por eso están tratando de que el presidente salga antes de la elección de cortes, porque también hay que decir, esta alianza que se reconformó en el Congreso, también puso muy en aprietos a las cortes, al grupo de Néstor Vázquez y a la fiscal general. Y también tuvo que ver el Ministerio Público, porque el otro día vi la entrevista que le hizo
Roberto Alejos a Luis Aguirre. Interesante, digamos, en relación a la alianza que se hizo en el legislativo, por varias cosas. Primero, decía el diputado Luis Aguirre que que esta alianza no implica una alianza para siempre, ¿verdad? O digamos, en todo. Se hizo específicamente para aprobar la ampliación presupuestaria. ¿Por qué? Porque se juntaron muchos intereses alrededor de la ampliación presupuestaria y eso, digamos, llevó a que esta alianza funcionara. Eso, él decía, eso no quiere decir que se vaya a pasar la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, y la otra es que tampoco quiere decir que digamos que se esté hablando de una alianza a mediano plazo, pero que cada caso se va a evaluar, ¿verdad? O sea, cada cosa que se necesite aprobar y donde el Ejecutivo, digamos, tenga intereses, se va a evaluar, igual cada iniciativa de ley, y digamos, esto básicamente lo que está diciendo es que se va a necesitar una negociación específica perenne para cada, que digamos, está bien. O sea, digamos, dentro de las dinámicas de un legislativo, creo que eso es relativamente sano. Sí, porque si no sería una aplanadora que todo lo que diga el gobierno tiene que pasar y no es sano tampoco. Exacto, tampoco es sano. Entonces, digamos que haya estos controles. Ahora, él también señalaba que hay un tipo de oposición, que es la oposición, pongámosle así, entre comillas, tóxica, ¿verdad? Utilizando el término, que es esa oposición que solamente se opone por oponerse. O sea, que no tiene... Exacto, no tiene un interés de aprobar nada, sino que básicamente es la oposición que quiere bloquear. Que es Sandra Jovel, Álvaro, hay que ponerle nombres. Sandra Jovel, Álvaro Arzú. Y encabezado por Alan Rodríguez, ¿verdad? Con quien, digamos, él confirma que tuvo un altercado, efectivamente le pegó a Alan Rodríguez. Lo dice en la entrevista y luego... pero lo otro interesante que también contaba es que Alan Rodríguez efectivamente sí los estaba amenazando con lanzar al Ministerio Público. Entonces, digamos, sí hay claramente conexiones entre todos estos actores, y Alan Rodríguez utiliza el ministerio, aunque digamos no sabemos qué tanto control tenga Alan Rodríguez en el Ministerio Público, ¿verdad? Pero sí efectivamente él dice tener esa pistola aquí guardada, ¿verdad? Sí. Y que la puede sacar cuando él quiera, según él, amenazando a otros diputados, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hay todo un juego de narrativas alrededor del Ministerio Público y claramente hay amenazas. Y otro tema relacionado a eso es que también vimos pues en noticias que la fiscal general citó a los jefes de bloque. Sí. ¿Verdad? ¿Para qué una fiscal general podría citar a los jefes de bloque del Congreso? Y luego la otra es, ¿van a ir? Porque no están obligados a asistir a una citación de ese tipo. No. Y luego van a ir a que los amenacen. ¿A qué? A que les digan qué. Porque qué interesante le puede decir la fiscal general a unos diputados, ¿verdad? Y luego la otra es, a lo mejor sería bueno hacerlo público, ¿verdad? Es que esa es la cosa. Si fuera una actividad pública, pues no habría problema, porque sí debería, o sea, digamos, hablando a veces de los principios democráticos, ¿verdad? Sí debería haber una relación sana entre todas las entidades del Estado, sí, del gobierno. Entonces, digamos que una fiscal general cite o invite, porque no es una citación, porque citación no. se suena como obligado, ¿eh? Sí. Pero que invite a los jefes de bloque a una reunión, en principio, digamos, per se, no es negativo, porque digamos que se podrían plantear, miren, necesitamos aprobar una ley, no sé, sobre algunos delitos específicos, digamos, no sé, sobre ciberacoso, no sé, cualquier cosa. Porque esto y lo otro estamos proponiendo, bla, bla, eso, pero que sea público. Sí, o sea, que sí, sea porque público, nada de eso debería estar oculto, pues. Exacto, y que sea público también no significa, o que sea más bien una reunión privada, no significa que sea secreta. Ajá. Eso es distinto también, ¿verdad? Que son esas reuniones que también tiene el presidente con los jefes de bloque o con gente del Congreso, pero que al final son reuniones privadas, pero no son secretas. O sea, ves saliendo a los diputados del Palacio por la puerta principal, hablan los diputados de lo que hablaron, el presidente habla de lo que hablaron. O sea, no es secreto totalmente. Eso es lo que podría pasar con la fiscal, pero con estas intenciones que tiene, ya pasó en febrero. Ya pasó en febrero, sí, cuando se reunieron, que los diputados saben y lo que sucedió en esa reunión, ¿verdad? Les fueron a dar instrucciones, intimidaciones y amenazas. Entonces, no sería inusual que en esta nueva reunión, que seguramente se está llevando en este momento cuando estamos saliendo al aire, porque es a las 3:30, si no estoy mal. Sí. Seguramente va a haber amenazas, va a haber intimidaciones, o si solo van
gente aliada de ella, pues va a haber instrucciones, ¿verdad? También se sabe, digamos, desde el 14 de enero, cuando trataron de impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo y del nuevo Congreso, que hubo muchas amenazas vertidas desde el Ministerio Público. Sí. No precisamente de la fiscal general, pero sí desde el primer círculo de la fiscal general, justamente, y los emisarios eran Alan Rodríguez y este tipo de gente, ¿verdad? Y esa es otra acción de las que yo hablaba, erráticas y desesperadas. Por ejemplo, cuando llegaron a una diligencia en el Congreso para evaluar y para investigar las plazas 022. Los diputados están molestos por esa... que no es un allanamiento, es una diligencia, pero están molestos porque se hizo ruido, ¿verdad?, sobre eso. Fue una intimidación a los congresistas porque se sabía que la alianza para la ampliación ya estaba dada. Se veía desde los net centers, por ejemplo, cómo ese señalamiento contra algunos diputados. Ahora le tiran mucho a Elmer Palencia, por ejemplo, porque fue toda la bancada, menos Sandra Jovel, de Valor, que le dio esos votos suficientes a Semilla para que se aprobara la ampliación. Y si ahora, por ejemplo, vemos que ya han pasado 2 semanas y la CC no ha respondido esas 5 acciones que se han planteado en la CC. Yo platicaba la semana pasada con una persona del Congreso y me decía, mira, si la CC baja la ampliación, vamos a pasar la ampliación otra vez con más votos. Así como se hizo lo de la Junta Directiva. Se bajaron la primera Junta Directiva con Samuel a la cabeza, Samuel Pérez, y cuando fue la segunda votación, votaron más a favor de esa Junta Directiva con Neri Ramos. Eso podría suceder otra vez, porque los diputados sí necesitan las obras en sus territorios. Ahora, lo que estamos viendo es que hay una fuerza dentro del legislativo que no solo se le enfrenta a la fiscal general, creo que la ampliación presupuestaria, o sea, el haber pasado la ampliación presupuestaria, también fue una afrenta a la fiscal general. Sí, o sea, digamos, además de otros actores como Alan Rodríguez y demás. Pero, y luego, si hacen esto que me estás diciendo, o sea, de volverla a pasar, o sea, supongamos que la CC se la vota, que la CC ya ha de tener esta información seguramente, y aún así se la bajan. Y la vuelven a pasar, digamos, también es una afrenta a la CC. O sea, digamos, pero lo que estamos viendo es que ya también hay otros intereses y otros actores dispuestos a enfrentarse a estos actores antidemocráticos que hasta ahora han dejado mucho que desear en sus actuaciones o son abiertamente criminales, como es el caso del Ministerio Público. Es que se están cansando. O sea, los alcaldes, los diputados, la gente en general, los empresarios también, se están cansando ya de esa dinámica. ¿Te acordás que el año pasado, antepasado, ya, bueno, desde creo que 2021, 2020, ya muchos empresarios, por ejemplo, se cansaban de las amenazas de Yamatei y de Miguel Martínez? También el año pasado me acuerdo que muchos alcaldes estaban ya desesperados por tanto acoso desde el Ejecutivo, porque o los amenazaban o los querían sobornar o el zanahoria o palo, entonces ya que siga esa dinámica chantajista, amenazante, todo, ya la gente está cansada de esa dinámica. Por eso ves esa pelea tan abrupta entre Luis Aguirre y Alan Rodríguez. Y además, es una señal de cansancio de las amenazas. De hartazgo, de mira, ya basta. Es como un bully, ¿verdad? Un bully, hasta que se le ponen enfrente, deja de atacar. Y también me parece que hay que tomar en cuenta que Alan Rodríguez no es el líder de la oposición como él mismo trata de hacer percibir. No es líder de nada, pues. No, y lo vimos, por ejemplo, con una enmienda que pasó en la ampliación, que solo obtuvo 16 votos. Es que ni siquiera lidera la bancada. No, ya la bancada se partió creo que en 2 o 3. 4, como 4. Sí. Como 4 o sea, facciones. Ni siquiera fue capaz de mantener la unidad dentro de un partido claramente transaccional como es Vamos. Lo que queda. O sea, ni siquiera ahí logró mantener. Y, por ejemplo, tampoco vemos que Sandra Jovel mantiene la relevancia de la interpelación que está haciendo contra el ministro de Gobernación. No tiene el apoyo de los demás diputados, no les interesa. Y Álvaro Arcillo lo veo apagado. O sea, tampoco lo veo como un opositor que emocione o que aglutine esfuerzos. O sea, yo creo que la oposición no solo está en una posición muy débil,
sino que además no tiene propuesta. No, exacto. Como no tienen ideología clara, entonces también no saben para dónde ir. Y lo que están haciendo es eso, ruido. Es lo que te decía de los fiscales, ¿verdad? En las comisiones. Hacen mucho ruido porque además se sabe que este tipo de gente le paga a algunos reporteros que están en el Congreso y que también tienen medios satélites que les trabajan la imagen, pues al final, y que no solo les trabajan la imagen a ellos, sino que además les hacen contra al gobierno o a cualquier actor democrático que pueda existir o cualquier oposición para ellos, ¿verdad? Entonces trabajan de esas dos maneras. Les promueven la imagen y van contra sus adversarios, ¿verdad? Y analizando tal vez los dos nodos, uno de los dos nodos de poder de la oposición que todavía tienen, digamos, y son relevantes. El Ministerio Público es uno, pero ya veíamos que hay problemas internos en el Ministerio Público y también problemas de su capacidad de hacer valer las amenazas que ponen, ¿verdad? Porque, digamos, también los diputados pensarán, bueno, me están amenazando con un caso, supongamos. Yo voy a estar más tiempo aquí que ellos. Sí. Y luego la otra es que hay una herramienta en el Congreso de la República que es la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público con el que fácilmente se podrían deshacer del problema. Sí. ¿Verdad? O sea, pasen la reforma, ahí están los votos. Digamos que el hartazgo crece lo suficiente de aquí a unos meses. Pasan la reforma, el presidente puede quitar a la fiscal y se acabó el problema. Digamos, por lo menos por ese lado. Y luego el otro es la Corte de Constitucionalidad. Pero la Corte también es un actor que es hasta cierto punto y en muy pocos momentos pierde las formas, ¿verdad? Las ha perdido mucho últimamente. Digamos, yo creo que después de la toma de posesión, donde la Corte pues permitió o aseguró que se cumpliera la voluntad popular, ¿verdad? Como tenía que hacerlo, pero dudosa y así con, digamos tibia. Tibia, ¿verdad? Pero digamos que lo hacen. Eso sí lo logran. Pero después de eso, han sacado el cobre más de lo que creo que a ellos mismos les gusta. Y eso los pone en una posición complicada porque tienen que seguir ahí. ¿Cuánto tiempo va a estar esta administración del Ministerio Público más? Y luego también, ¿cómo van a salir de ahí? ¿Verdad? Porque también la reputación, todo eso es importante, ¿verdad? Sí. Y es que justo yo creo que hubo, y yo puse un tweet la semana antepasada, la semana que fue la ampliación, la semana del 15 de agosto, porque hubo tres embates fuertes, símbolos políticos, porque estábamos hablando de eso, ¿verdad? Ya lo judicial y lo jurídico y todo eso, pues no tiene tanto peso como lo político. El símbolo político, que fue la aprobación de la ampliación con tantos votos, fue un gran embate contra la Fiscalía General. Al día siguiente, la SAT sale con este caso. Sí. Emblemático que en es la otro historia. Golpe al Ministerio Público. Es un golpazo al Ministerio Público y a todas las fuerzas, que vienen del gobierno anterior, el anterior a ese, y que se aglutinaron en todas esas empresas y proveedores del Estado y cortes, etc. Porque así es como se aceita, ¿verdad? Es un engranaje que se va aceitando con contratos públicos para generar impunidad en las cortes y a través de eso generar riqueza, ¿verdad? Ilícita. Y el otro fue la declaración de Óscar Cruz, el presidente del OJ, que se desmarca de los 12 magistrados de la Corte y dice, además, no solo se desmarca, sino dice, ellos están buscando prorrogarse en el mandato y yo no. Yo el 13 de octubre, 14 de octubre, salgo de aquí, no permanezco un día más en este puesto. Eso... importantísimo lo que sucedió esa semana. Tres golpes duros. Sí. Y el cuarto fue el fallo de la CC diciendo a las comisiones, miren, basta ya. Trabajen, pónganse de acuerdo y ya, basta lo de las sedes. Y que les hizo perder la sede, digamos, porque ellos querían llevar la sede a la Corte Suprema de Justicia, la terminan dejando en una mezcla híbrido entre el Congreso y el... Creo que solo una comisión hizo híbrida. Yo creo que la otra... la otra sí se queda solo en la Landívar. Pero bueno, Pavel, como te decía,
me parecía importante hacer un recuento de lo que estábamos hablando, de lo que vimos en las comisiones de postulación esa semana, que creo que es importante. Ujú. Y luego también analizar al Ministerio Público. Pero vos habías hecho también una investigación sobre Gustavo Alejo esta semana, que creo que es importante resaltarla. Igual, si la quieren leer, pueden buscarla ahí. Y Pavel, nos pones ahí los links de repente en Twitter para que la gente lo pueda seguir. Pero Sí. contanos un poco sobre la investigación. En EPA Investiga ya hemos publicado varios reportajes sobre este entramado de empresas que es infinito, laberíntico, de Gustavo Alejos y sus testaferros o sus personas cercanas, ¿verdad? No necesariamente él sobresaliendo en los papeles, ¿verdad? Esta última que publiqué la pueden buscar en EPA Investiga. Por cierto, síganos porque estamos haciendo mucho periodismo. Sí, no, y bueno. Y se trata de son 5 empresas, todas vinculadas con el primo de Gustavo Alejos y el sobrino de Gustavo Alejos. Estas empresas son entre constructoras y que prestan servicios sobre todo a las 2 portuarias principales, la portuaria Santo Tomás de Castilla y la empresa portuaria Quetzal. Por ejemplo, yo no estoy seguro si, mejor. Y también al Ministerio de Comunicaciones. Por ejemplo, tiene una obra en construcción todavía, abandonada. Una de esas empresas, en Parramos, Chimaltenango, que es una escuela bicentenario, por ejemplo. Esa oferta tan grande que prometió el gobierno pasado, que todas las escuelas tienen anomalías. Me acuerdo que la exministra de la Vega denunció a los 14 proyectos. Uno de esos fue encargado a una de estas empresas. Entonces, están vinculadas dos de esas empresas están ubicadas en la zona 15 y en esa vivienda se sabe que Gustavo Alejos, y dicho por él también, ha tenido visitas recurrentes. Es la casa del primo y el sobrino. Entonces ahí están alojadas 2 empresas. Algunas de esas visitas fueron con el que era administrador de la portuaria Santo Tomás de Castilla, Kevin Gabriel Comas. O sea, él también llegó a esas oficinas, a esa casa de la zona 15. También pasaron algunos otros personajes cercanos, digamos, a Gustavo Alejos. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que estas 5 empresas vinculadas entre sí, por abogados, por representantes legales, por direcciones, teléfonos, etcétera, trabajadores, unas de ellas están representadas o administradas por el hermano de Kevin Gabriel Comas, Alan Gabriel Comas. Incluso algunos abogados o representantes legales también trabajaron en las portuarias. De hecho, el sobrino de Gustavo Alejos trabajó en la portuaria Santo Tomás de Castilla, por ejemplo. Mientras la portuaria Santo Tomás de Castilla le daba contratos a esa empresa que él estaba representando o donde estaba trabajando. Entonces, entre las 2 portuarias le dieron contratos millonarios, más de 200 millones de quetzales en contratos, y con el CIP también, a estas 5 empresas vinculadas al primo y sobrino de Gustavo Alejos y a los hermanos Gabriel Comas. Gracias, Pavel. Aprovechando para interrumpir, ahorita me llegó la noticia, mientras estamos grabando esto, que la CC ya dejó en suspenso la ampliación presupuestaria de 14,000 millones al otorgar un amparo provisional a favor de diputados de oposición y organizaciones sociales. El magistrado Roberto Molina Barreto votó razonado al no compartir el efecto del amparo. Así que ya tenemos la información. Esa actualización es importante porque seguramente va a suceder lo mismo, lo que te decía. Van a volver a pasar la ampliación y la van a votar con más votos. Claro. Sí, seguramente ahorita los diputados y los alcaldes ya se están organizando. Están enojados y seguramente se estará ya organizando la alianza, digamos, por la ampliación presupuestaria, la alianza legislativa por la ampliación presupuestaria, sí, para poder avanzar en ese efecto, ¿verdad? Sí, yo creo que esto solo va a fomentar que se unan más, así como sucedió en la Junta Directiva. Seguramente se van a unir más. Vamos a ser conspiradores en este momento y, digamos, si el fallo fue a esta hora, al mediodía, a 1 de la tarde, de la CC,
Y la reunión de la fiscal general con los jefes de bloque es a las 3:30. ¿Qué va a pasar ahí? Me parecen raros los movimientos, los tiempos. Parecen muy calculados los tiempos del proceso sobre lo que pueda pasar y sobre qué les van a decir a los diputados en esa reunión. Ahora, la pregunta es, ¿se van a dejar intimidar los diputados? Digamos, no a vos, sino la pregunta al aire, ¿verdad? ¿Se van a dejar intimidar los diputados? Y luego tendrían que enfrentarse con los dos nodos que decíamos que tiene la oposición. Primero, la fiscal general, ¿verdad? Esperando a ver qué les va a decir a las 3 de la tarde. A lo mejor no tiene que decir nada, ¿verdad? A lo mejor la invitación es para platicar algún tema X, pero el tenerlos ahí sentados ya es un mensaje de ella. Yo creo que por esa línea va, ¿verdad? Porque no se van a arriesgar a hacerles una amenaza ahí, pero seguramente el tenerlos ahí y verles la cara, pues ya es una amenaza. Y luego la otra es enfrentarse a la CC también, ¿verdad? Y también demostrar fuerza, ¿verdad? Porque, digamos, también es un símbolo político a quienes reúne en su despacho, en su salón, en su cueva. porque justo, o sea, ¿cuántos jefes de bloque hay? Como 19. Sí. A ver cuántos van de esos 19. Eso es un símbolo de poder. Ella va a decir... Seguramente la comunicación del Ministerio Público va a decir 14 jefes de bloque asistieron a la reunión con la fiscal general. Una reunión amigable, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y entonces van a sacar quiénes fueron. Yo, por ejemplo, creo, no va a ir. Y bueno, habría que ver después de esta... Ir a Adín Maldonado, Luis Aguirre. Yo creo que Luis Aguirre y Adín Maldonado sí habían dicho que sí. Habría que ver si cambia... Es esto que hace la CC con la correlación de fuerzas en el Congreso, ¿verdad? Y esa correspondencia que tenían con la fiscal. Pero eso va a ser otro símbolo. O sea, hoy estamos viendo dos símbolos políticos desde la CC y el MP contra el Congreso. A ver si el Congreso se va a dejar o va a interpretar esto de otra forma. Ya veremos en la semana. Pero yo creo que sí va a pasar esto que te digo, que va a ser una segunda votación, seguramente con más respeto a las formas, digamos. Sí. Y seguramente también con más votos y también seguramente algunas enmiendas que no se habían hecho en la pasada votación. Que esa es también la cosa, que todavía hay chance, digamos, de hacer algunos cambios ahí. Porque habían algunas dudas y demás, ¿verdad? Pero lo que yo creo que no se va a corregir definitivamente, o no se va a cambiar, es la lista de obras, digamos, o de que para los consejos de desarrollo, ¿verdad? O sea, digamos, ese es el tema clave de la ampliación presupuestaria. Exactamente. Yo ahí no veo a los alcaldes, por ejemplo, cediendo con los diputados a que les quiten esa ampliación. Y además que ese es el motor o el aceite, ¿verdad? Que hace que esto pase, ¿verdad? Finalmente. Sí, yo no creo que se caiga tan fácil, la verdad. Habría que ver, ahí no dice quiénes votaron a favor o en contra. Solo lo de ahorita no hay mayor información, pero seguramente... seguramente cuando ustedes vean este episodio ya habrá mucha información. Vamos a esperar por ahí el hilo de Edgar Ortiz. para ver y tener más información. Pero sí será interesante ver cuál fue el argumento, ¿verdad? Que finalmente hizo que la CC tomara esta decisión. Es noticia en desarrollo, así que lo podemos estar comentando en la semana. Pero, Pavel, muchas gracias por este análisis. A ti. La verdad que interesante. Igual invitadísimo, ya sabes que para la próxima, conforme vayan caminando estos temas. Hoy sí estamos ahí analizando la noticia mientras cae. Qué bueno que cayó mientras estábamos aquí. Porque sí, cada nos hubiéramos quedado un poco desactualizados. Gracias por la invitación y también les pido que sigan a EPE Investiga en sus redes sociales y la página. Estamos produciendo mucho periodismo de investigación y alternativo, entonces vale la pena. Me quedó pendiente, Pavel, que hablemos, pero igual si querés te invito y hacemos un programa, a lo mejor conseguimos a alguien que nos acompañe y hacemos un programa sobre el tema Van Traub. Creo que es bien interesante analizar lo que está pasando ahí. El caso de Jorge Mondal, el papel que ha jugado la CC en permitir que esta persona siga al frente del banco. La resolución que saca la superintendencia de bancos es muy importante. Yo creo que sí, es un tema que tenemos que abondarlo un poco más a fondo. De repente, así que abierta la invitación, de repente armamos algo y hacemos un podcast por ahí para hablar del tema. Sí, me parece bien que hablemos sobre el tema. Creo que es importante, sí. Muchísimas gracias y provecho a quienes estén conmigo. Gracias, Pavel, sí. Y nos vemos y con ustedes volvemos con más Tangente mañana y toda la semana.